diputado Marcos Aguilar Vega del PAN para proponer la adición de un transitorio. Muchas gracias, presidenta. Adelante. El dictamen que hoy se somete a nuestra consideración no tomó en cuenta el impacto presupuestal que tendrá la ejecución de dicha reforma. El Centro de Estudios para las Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados presentó un estudio de impacto deficiente que en nada refleja la inversión que implicará ejecutar la reforma educativa. Me pregunto, ¿de qué sirve tener un brazo técnico que no ayuda en la toma de decisiones tan importantes como esta reforma? Tenemos que señalarlo. El documento es un insulto a la inteligencia de esta soberanía. La reforma educativa que hoy se votó en este pleno no se presenta con la seriedad que corresponde y se convierte en una reforma de tipo aspiracional, porque no hay elementos que indiquen cuál será el costo de su ejecución y cuál su mecanismo de fondeo. Este dictamen no atiende de manera alevosa los artículos 85 y 176 del reglamento de la Cámara de Diputados, ni tampoco el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para incluir elementos de valoración sobre el impacto presupuestal y las previsiones de gasto. Me voy a referir de manera particular a un ejemplo de lo que el día de hoy está aprobando esta Cámara de Diputados en relación con una obligación que es justamente la del impacto presupuestal. Esta reforma incluye 4 principios: el principio de laicidad, el principio de obligatoriedad, el principio de gratuidad y el principio de universalidad. Refiriéndome al último principio, al de universalidad, de manera particular, haciendo un análisis de lo que sucede hoy con las universidades públicas no autónomas, estas universidades, derivado de esta reforma constitucional, tienen la obligación expresa de darle acceso a todos los jóvenes que deseen estudiar en ella. Y es un derecho de los jóvenes tener acceso a las instituciones académicas a las que hago referencia. Para que ustedes se den una idea de lo que hoy sucede en México, el 38% de los jóvenes entre 19 y 23 años tienen acceso a la educación superior, lo que significa que 1 de cada 3 jóvenes mexicanos que desean acceder a una universidad pública no autónoma no logran tener acceso a la educación. Y esto es por una cuestión presupuestal. En esta tribuna podrán decir misa, como lo han hecho durante toda la noche muchas diputadas y diputados en relación con esta reforma constitucional. Pero han incurrido en una gran irresponsabilidad, porque no basta tener un texto constitucional para que la reforma logre el objetivo que tiene nuestro país en materia de educación. Como muchos preceptos, lamentablemente serán letra muerta en nuestro país. Y esto solo haciendo referencia a un aspecto del principio de universalidad que hoy ustedes con su voto aprobado. Lamentablemente, el contar con un centro de estudios sobre las finanzas que de manera irresponsable presenta un documento que acompaña de forma deficiente una reforma tan importante, lo único que está haciéndole al país es destinarlo al incumplimiento en términos de aplicación de una reforma tan importante para los mexicanos. Ojalá que ustedes tengan la sensibilidad para entender a lo que me refiero, porque allá afuera habrá muchos rectores en el ámbito de la educación superior que no tendrán la capacidad para prestarle el servicio de educación a los jóvenes. Y de igual forma habrá muchos jóvenes que deseando estudiar no podrán cumplir con lo que este precepto en términos del principio de universalidad establece.
Y eso solo refiriéndome a un aspecto de un nivel de la educación. Ojalá tengan palabras para explicarles a los jóvenes y a las instituciones lo que hoy de manera irresponsable están aprobando, porque pocos se han atrevido a hablar de que el impacto presupuestal es un documento insuficiente que no acompañó a esta reforma. Ojalá estén satisfechos con lo que hoy han aprobado. No hay dinero suficiente para cumplir con los preceptos constitucionales que hoy se están modificando. Es cuanto, Presidenta. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. En votación económica se consulta